Bendiciones, soy sábado 16 de octubre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, donde yo envío, yo proveo. Es decir, donde Jehová envía, Jehová provee. Si el Señor te mandó a hacer algo, Él proveerá para ese algo. Si Jehová te mandó a edificar, Él te proveerá para esa edificación. Y en estos últimos tiempos, tiempos de crisis, de pobreza, de recesión económicas, tenemos que saber que Dios le está diciendo a su pueblo que aprenda a prosperar a todo nivel, por encima de cualquier pronóstico, por encima de cualquier circunstancia, porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos fuente de bendición, seamos fuente de luz, seamos fuente de provisión para el resto de la humanidad. Que cuando Él nos da una palabra, Él va a proveer a esa palabra. O sea, en la Biblia hay más de 150 versículos de la Biblia que se refieren a la forma de cómo Dios va a proveer o cómo Dios provee. El libro de Filipenses 4:19 nos habla y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, que nuestro Dios tiene para proveer todo, absolutamente todo. No hay nada que tú puedas necesitar que Dios no lo tenga. Dios conoce todo, Dios ve todo, Dios sabe todo. No hay nada que Dios, mire hermano, no tenga. Él lo conoce todo. Si usted va a la palabra del libro de Mateos, se va a encontrar de que antes de que llegue la necesidad, ya Dios la puede proveer. Dice el libro de Mateos 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce de aquello que Él mismo te ha mandado a buscar. Si Él te mandó a que te casaras, Él proveerá todo. Si Él envió para que tú estudiaras, si te envió a estudiar, Él proveerá para ese estudio. Si Él te envió a que fueras a otro lugar, a otro país, Él va a proveer eso que tú necesitas para ir a otro país. Pero somos nosotros los que a veces nos mandamos nosotros mismos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces ahí es donde viene el problema y decimos, pero ¿qué está pasando? No tengo. Porque usted está yendo a un lugar donde Dios no lo ha enviado. Ahora, cuando Dios envía, Dios provee. Si usted va a la palabra, al libro de Génesis, nos vamos a encontrar cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y nos encontramos allí en esta palabra algo extraordinario, porque dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira que el Señor dice que probó a Abraham. Dios nos prueba a cada uno de nosotros. Nosotros somos probados en el área de provisión para ver si le creemos a Dios, para ver si lo que Dios nos está mandando a hacer, mire, tenemos la fe suficiente para hacerla. Por eso aquí dice que después de todas esas cosas probó Dios a Abraham. O sea, que después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham. Dios nos pone a prueba la fe de nosotros. Nuestra fe tiene que ser probada. O sea, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: quiero que me ofrezcas un sacrificio como Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, y llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. Le dio una orden y dice la palabra que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no empezó a buscar lógica. Hay gente que Dios le dice: haz esto, y empieza a buscar argumentos, empieza a decir: no se puede. Mira, tenemos tiempos de crisis, tiempos de dolor. Ay, pastora, mire cómo está la cosa, mire cómo se está moviendo. Y entonces se empiezan a argumentar
argumentar, recuerde algo, la voluntad de Dios es que usted y yo como pueblo de Él seamos fuente de bendición, de luz, de provisión. Y Dios nos está diciendo en medio de esta crisis que nosotros tenemos que aprender a prosperar por encima de ella, por encima de toda circunstancia, por encima de lo que dice el mundo. Y usted sabe por qué, porque nosotros no dependemos de lo que diga el hombre, de lo que diga el gobierno, de lo que diga la bolsa de valores. Usted y yo dependemos de aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces dice la palabra que Abraham se levantó y fue a ese lugar, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y Abraham y sus siervos, mire, vieron todo ese lugar, y Abraham le dijo: espérenme aquí, y yo y el muchacho iremos allí y vamos a adorar y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino por un momento ese chiquito que decía: bueno, mi papá lleva el fuego, lleva todo, lleva la leña, pero ¿dónde está el cordero? Yo no veo nada. Él no se imaginaba por ningún momento, no le pasó por la mente que el cordero era él, porque Dios le estaba probando a Abraham. Dios te está probando en medio de esa circunstancia difícil, en medio de esa crisis matrimonial, en medio de esa circunstancia, de ese diagnóstico médico, en medio de lo que estás viviendo ahora en tu familia, en medio de esa crisis. Dios te está probando, Dios te está probando. Y ese niño preguntó: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, estaba diciéndose así: pero mira, ¿dónde está? Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está lo que le vamos a ofrecer a Dios? ¿Dónde está lo que le vamos a entregar al Señor? Ok, ¿dónde está? El niño estaba inquieto porque no sabía que él era mismo. Y Abraham le respondió algo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, el padre le dice al hijo, en pocas palabras: mire, Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. O sea, él le dijo: ya Dios se encargará de darnos el cordero, ya Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. Yo no sé qué necesitas tú en este tiempo. Tal vez necesitas un bien material, necesitas un mueble, un inmueble. Quizás necesitas ahora esa provisión para pagar deuda. Tal vez lo que necesitas en este momento es paz, o lo que necesitas en este momento es sanidad. Pero sea lo que sea que tú puedas necesitar, Dios lo tiene, porque Dios es el dueño del oro, de la plata. Dios hizo todo. Recuerda lo que dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habita. Y el Génesis 22 es la muestra que cuando nosotros, mire, hacemos la voluntad de Dios, que cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos, Él va a proveer eso a lo cual Él nos ha mandado. Si Dios te mandó a otra nación, espera confiado que Dios va a proveer. Pero si tú estás yendo por tu propio medio, si tú estás haciendo, buscando la manera de irte porque tú crees, porque tú piensas, porque tú sientes, ahí es donde nos metemos en problemas. Entonces, cuando llegaron al lugar, ¿ya?, Dios le había dicho: allí edifica un altar, y él puso la leña, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabe algo? Dicen algunos estudiosos que antes de que Abraham hiciera eso, ya él lo había degollado en el espíritu, es decir, ya lo había entregado, porque desde el mismo momento en que el Señor le dijo: ve y lleva, ve y sacrifica, desde el mismo momento que el Señor le dijo: anda, toma tu único hijo, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Desde el momento en que Abraham se levantó de la mañana, él ya había puesto, ya él lo había entregado a su hijo. Él lo entrega físicamente 3 días después, pero 3 días antes, cuando Dios le pidió que lo entregara, ya él se lo había entregado al Señor. Hay sacrificios que tú y yo tenemos que hacer. Yo no sé qué es Isaac tú tienes que matar. Tal vez el Isaac que tienes que matar
es la carne. Quizás el Isaac que tienes que matar, ay Dios mío, es el orgullo. O el Isaac que tienes que matar ahí es tu marido, es tu esposa. ¿Por qué? Porque estás apegado a algo, a alguien. Y Dios te dice, yo no te quiero apegado a nada, yo te quiero apegado a mí. Por eso el Señor le dijo a tu único hijo, a lo que tú más amas. Porque lo que nosotros más amamos, lo que nosotros más nos pegamos, eso, Dios dice, todo lo que tú pongas delante de mí, yo te lo voy a quitar. Yo te lo voy a quitar. Abraham entregó a su hijo cuando Dios le pidió, ya él lo había entregado espiritualmente. Llega el momento donde él se lo tiene que ofrendar, donde le hice la broma, pero entonces allí Abraham, dice la palabra en el versículo 11 de Génesis 22, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró aquí sus espaldas un carnero, trabado en el zarzal de su cuervo, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció al holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios va a proveer. Cuando tú le entregas de corazón eso, cuando tú te desprendes de aquello que estás apegado, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Yo no sé de qué te tienes que desprender, yo no sé cuál es el Isaac que tú tienes que desprenderte, pero Dios donde te va a enviar, te va a proveer. Por eso quiero orar por tu provisión en esta mañana. Padre, tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que suple, tú eres el Dios que da, así como tú proviste el carnero, Dios mío, Señor, para el holocausto. Tú tienes todo el poder para proveernos todo cuanto necesitamos, Dios mío, para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos. Dios mío, tú eres el que provee. Jehová proveerá. Declaramos que la provisión tuya desciende sobre nuestra vida en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.